Los noticieristas presentan Pregúntale al Notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Hola, Notario, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo, pero siempre muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión? El día de hoy hablaremos de qué pasa con los bienes cuando una persona fallece. Adelante. Gracias. Como es septiembre, mes del testamento, seguiremos hablando lo más que se pueda de este tema tan importante para todos. Muchos pensamos que en automático, cuando una persona fallece, sus bienes pasan a sus herederos. Eso es lo normal y lo lógico. Muere mi padre, en automático esos bienes los recibimos mi mamá y mis hermanos y yo. La realidad es que no es así. ¿Qué se tiene que hacer para que los bienes pasen a propiedad de los futuros herederos? Lo primero es asesorarte con el notario de tu confianza, con el abogado con el que tengas más interacción. Y dependiendo si la persona dejó un testamento o no, se definirá qué tipo de juicio harás. Lo que le llamamos el juicio sucesorio testamentario, con testamento, o juicio sucesorio intestamentario, sin testamento. Si dejó un testamento, nos atenemos a la voluntad de la persona que fallece. Es decir, lo que él estableció en el testamento se tendrá que cumplir y le puede dejar los bienes a quien esa persona haya decidido en su testamento. Ojo, solo siempre respetando la manutención, Luis Alberto, de los menores de edad. Es decir, si tiene menores, tiene la obligación de que esos menores tengan una manutención. Si no deja testamento, los bienes los recibe quien la ley establece que deben de ser. ¿Y quiénes son esas personas? Se establece que son los hijos y el cónyuge. Y de la siguiente forma, si tienes 3 hijos y el cónyuge, se divide en 4. Oye, es que yo quiero que mi mamá tenga más porque es la esposa. La ley establece partes iguales, el cónyuge y los hijos. Y eso puede ser que no necesariamente era lo que el decuyus o la persona que fallece, así le llaman, haya querido hacer, pero ese es el problema cuando no dejamos un testamento. Algunas diferencias entre dejar o no dejar un testamento. El no dejar un testamento hace el proceso legal muchísimo más largo. Primer punto. Segundo, pueden llegar, le llamo yo, invitados que no están invitados a la cena a reclamar derechos sobre los bienes de la persona que falleció. ¿Sí? Tercero, se tienen que poner de acuerdo para nombrar a lo que llamamos albacea, que es el administrador, ya hablaremos de eso más adelante, pero se tienen que poner de acuerdo para nombrar esa persona. ¿Y cuál es el proceso que se hace en una situación de un juicio sucesorio? Se apertura la herencia en un juzgado familiar. Se requiere el testamento al Archivo General de Notarías si es que no lo presentan. Y en el archivo es donde todos los notarios mandamos nuestros testamentos a guardar. Y dependiendo si hay o no testamento, es el tipo de juicio. Se reconocen los herederos, las personas que son las que tienen derecho a eso. Posteriormente se acepta y se nombra el albacea. El paso siguiente es decir qué bienes tenía esa persona, le llamamos inventario y avalúo. No es otra cosa decir que tenemos estos bienes con estos valores. Y una vez que ya se tiene qué es lo que hay, se hace la partición, es decir, se distribuye entre los herederos lo que les corresponde. Y el juez hace la adjudicación, es decir, ordena entregárselo a cada uno. Para poder hacer la entrega, si hay bienes inmuebles, se tiene que mandar el expediente del juzgado ante el notario de tu elección. Y el notario en escritura pública hace toda la protocolización de las constancias judiciales y adjudica a las personas que le corresponden. Palabras que utilizamos muy seguido, Luis Alberto, y me gustaría que todo el público tuviera el conocimiento. Heredero. Heredero es la persona que recibe la totalidad de los bienes. ¿Puede haber varios herederos? Sí, pero entre todos reciben todo. Legatario. El legatario es cuando a alguien le dejan algo en específico. Un bien mueble se lo dejo a Luis Alberto. Eso se llama legatario. Albacea es el administrador.
es la persona que mientras dure el juicio tiene la responsabilidad de representar los derechos de los intereses de los bienes que existen. Y por último, el tutor. El tutor es quien representa a los menores de edad, hijos de la persona que falleció. Es bien importante, Luis Alberto, que siempre que tengamos dudas nos acerquemos al notario de nuestra confianza. Estoy seguro que en Sinaloa todos los notarios están preparados para asesorarte y darte una guía de qué es lo mejor para hacer tu testamento. Preguntaban acá que comentaba notario que pudiera llegar un no invitado. ¿Quién pudiera ser ese no invitado? Personas que reclamen tener derechos como hijos fuera de matrimonio y que o alguna persona con la que se conflictuó y que no tiene interés en heredar y por ley tienen derechos. Si no les dejas, si no estableces en el testamento a quién se lo das, te tienes que ir a la ley y a lo mejor le corresponde algo que tú como testador no querías dejarle a alguien. Para más interacción, mi correo notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchas gracias. Buen día.